Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con esta secuencia de resolución de ejercicios de este libro famoso, el libro de los 7 rusos. Ya tenemos un video resolviendo un ejemplo de estos. Vamos a resolver ahora una estructura que tiene 3 barras. Vamos a dejar el esquema por acá. Ya lo había indicado anteriormente en un en vivo que hemos tenido hace unas 3-4 semanas más o menos. Les había indicado aproximadamente cómo es que ustedes pueden resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Estas barras que les voy a dejar la imagen en pantalla. Realmente no es muy complicado, pero sí me pareció muy interesante resolverlo e incluso resolverlo de forma más genérica. Porque si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo digamos del libro, solamente tenemos una carga vertical hacia abajo de 30 kilonewtons y nosotros lo vamos a resolver con una carga puntual tanto en el eje X como en el eje Y, así que va a ser un poquito, entre comillas, solamente un poquito más complicado. Y además vamos a tener una distribución genérica para las barras, pueden ser cualquier tipo de barras, ¿está bien? Entonces vamos a resolver este ejemplo. Bien, primero lo que vamos a considerar es lo siguiente. En este caso, pues tenemos en el ejemplo unas cargas puntuales en el punto A. Y para nosotros van a ser cargas genéricas, ¿está bien? Por ejemplo, esto va a ser una carga, por ejemplo, FI. Y esto va a ser una carga FX. Y va a ser genérico, ¿ok? Y luego las barras, pues las barras también van a poder estar en distintas posiciones, ¿no? Por ejemplo, como acá lo tenemos con un par ordenado, tanto A, B, C y D. Entonces, estos pares ordenados pues, pueden ser distintos para poder tener una distinta configuración. Pero bueno, eso ya lo pueden ver ustedes si es que quieren colocar otras características, está bien, otras dimensiones. Pero, digamos que nos va a interesar este elemento, digamos, va a ser para nosotros el elemento 1. El elemento 1, este va a ser el elemento 2 y esto va a ser el elemento 3, ¿ok? Y cada uno de esos elementos va a tener pues su ángulo de inclinación. Por ejemplo, para este elemento yo voy a indicar, esto va a ser alfa, para este elemento esto va a ser beta y para este elemento va a ser teta, ¿ok? Cada barra tiene su ángulo de inclinación. Asimismo, cada barra también va a tener puede contar con un módulo de elasticidad distinto al de los demás, es decir, puede ser por ejemplo acero, cobre, aluminio, etcétera, ¿sí? Puede ser distinto, así que cada barra la vamos a trabajar de forma independiente, no hay ningún problema. Cada barra tiene una cierta longitud, vamos a llamarle longitud Y, luego una cierta sección transversal del área, ¿ok? Y también va a tener un cierto módulo de elasticidad. Entonces, estos valores o estas características van a ser independientes para cada elemento. Entonces, si queremos trabajar con un solo elemento, con un solo material, se puede, no hay ningún problema. Le ponemos el mismo módulo de elasticidad a cada elemento y listo, se acabó, ¿okay? Si queremos trabajar con la misma sección transversal, lo mismo, colocamos la misma área a cada elemento y listo. Bien, ahora, lo siguiente, esos son con respecto pues a la parte geométrica y del tipo de material que tiene cada uno de estos elementos que conforman esta estructura, ¿ok? Ahora, ¿cómo resolvemos? Primero, sería bueno de que vean ese en vivo que hemos tenido hace unas 2, 3, 4 semanas. Revisen, lo voy a dejar en link para que lo puedan ver. Está en el mismo canal de YouTube, donde más o menos indicaba cómo resolverlo. Entonces, la idea siempre, ojo con esto, la idea va a ser siempre indicar un punto o nosotros colocar un punto cualquiera, donde sea, por ejemplo por acá, no sé, indicando que ese punto va a ser la posición final de la deformada. Es decir, el punto A, este es el punto A inicial donde no está deformado y luego cuando actúan las cargas, obviamente este punto A se va a deformar, se va a desplazar, ¿okay? Se puede desplazar en X, se puede desplazar en Y o se puede desplazar en ambos. Obviamente lo general es indicar que se desplaza en X y en Y, ¿correcto? Porque yo no sé si realmente se puede desplazar solamente en Y. Yo no sé si realmente se puede desplazar solamente en X. Es más, por ejemplo, ¿qué pasa si actúa solamente la carga vertical? ¿Eso quiere decir que el desplazamiento solamente va a ser vertical? No, claro que no. ¿Qué pasa si solamente actúa la carga horizontal?
¿Eso quiere decir que el desplazamiento solamente va a ser horizontal? Tampoco, está mal, ¿ok? No necesariamente. Entonces tenemos que colocar o tenemos que indicar un desplazamiento genérico, tanto en X como en Y. ¿Está bien? Entonces, si esto es así, nosotros vamos a colocar un punto cualquiera. Cualquier punto. Está bien, un punto cualquiera, donde sea, digamos por acá, no sé. ¿Sí? Y ese va a ser un punto llamado A'. ¿Qué viene a ser el punto A'? Va a ser el punto de la posición final. ¿Ok? Entonces, si tenemos ya el punto, la posición final, obviamente yo no sé, digamos, cuánto es en X, cuánto es en Y. No hay problema, no se preocupen por eso. Pero sí coloquen el punto, la posición final. ¿Ok? La deformada, vamos a indicar el punto de la deformada. Y como ya les había indicado en videos anteriores, para yo poder calcular desplazamientos o deformaciones axiales, porque en estos elementos vamos a calcular este tipo de deformaciones axiales, tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Desde el punto de la deformada, que ya sé que es A', tengo que trazar perpendiculares a cada uno de esos elementos o a los ejes de esos elementos. ¿Sí? Esa es la única dificultad, nada más. Hay que trazar esas perpendiculares a los ejes o a los elementos, cualquiera de los dos, ¿está bien? Y simplemente con eso ya obtendríamos una figura donde vamos a trabajar, eso sí, con bastante parte de geometría y trigonometría. Esto sí es importante, parece mentira, ¿no? Es un tema de resistencia de materiales, donde nosotros pues nos enfocamos más en temas de las deformaciones, la fuerza axial, puede ser fuerza cortante, el área de la sección transversal, el módulo de elasticidad, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? que nos enseñan en la primera parte de resistencia de materiales con respecto a deformaciones axiales. Pero la parte de geometría y trigonometría en este tipo de ejemplos es básico. Yo diría que más que básico, fundamental. Porque si no tenemos en cuenta esto de la trigonometría o la geometría, no vamos a poder resolver nada. Sí, es cierto. Podemos saber las formulitas, las expresiones, ¿no? ¿Cómo se calcula la deformación axial de un elemento? P por L sobre E por A. Bacán. Ya está. Pero si la parte geométrica uno o la parte de trigonometría uno no lo tiene claro, créanme que va a ser bien complicado. Porque justo para estos ejemplos, va a ser importantísimo. ¿Está bien? Y a veces, en muchas ocasiones, suele ponerse algo complicado con respecto a veces con los ángulos, con las dimensiones, con las acotaciones, etc. No hay un engorroso, ¿ya? Eso sí hay que indicarlo, pero para nada complicado. Así que, teniendo en cuenta esto, vamos ahora sí a la deformada para indicarles cómo es que vamos a trabajar con estos ángulos, porque vamos a trabajar con esto, miren, los ángulos alfa, beta, teta, con estas longitudes, etcétera. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte, no se preocupen. Tenemos el siguiente esquema de las deformaciones. Como ya les había indicado, el punto A, ¿no? La posición inicial, y el punto A' es nuestra posición final. ¿Okay? Recuerden que esto vamos a indicarlo así, esto es X, o sea, el desplazamiento horizontal, y esto vamos a llamarle Y, es decir, el desplazamiento vertical. Yo no sé cuánto es todavía. ¿Está bien? Ahora, lo otro que habíamos indicado es para nosotros poder indicar o poder calcular desplazamientos o deformaciones axiales, ¿sí? Desde el punto de la posición final, ¿ok? En este caso, desde el punto A', tenemos que trazar perpendiculares hacia los ejes o hacia las mismas barras que tenemos. Recuerden, en este caso nosotros obviamente esta barra está así, pues, ¿no? O sea, son más grandes, pero las hemos cortado en esos puntos, ¿ok? Para agrandar también la figura y poder ver los ángulos, ¿está bien? Entonces, al trazar estas perpendiculares obtenemos estos valores, ¿no? O estos puntos, A1, A2 y A3. Vienen a ser las perpendiculares a cada una de esas barras, ¿está bien? Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Pues para nosotros poder calcular las deformaciones axiales. Recuerden que las deformaciones axiales serían, en este caso, cada una de estas longitudes desde esas perpendiculares que hemos trazado, ¿ok? Es decir, por ejemplo, para el elemento 1 o la barra 1, este sería su delta 1, o sea, su deformación axial. Para la barra 2, todo esto de acá sería su deformación axial o triángulo 2.
Y para la barra 3, todo esto sería su deformación axial o su triángulo 3, ¿no? Esas serían las deformaciones axiales, ¿no? En este caso, para la barra 1, A1 es triángulo 1, AA2 triángulo 2 y AA3 sería triángulo 3, ¿no? Bastante sencillo, ¿ok? Y además también podemos indicar que, por ejemplo, si al trazar la perpendicular, ¿okay?, desde el punto A' de la posición final, ese punto, o sea, estas perpendiculares, estos puntos, están dentro de las barras, quiere decir que estas barras están a compresión. O por lo menos así lo estamos trabajando nosotros, ¿okay? Eso quiere decir que estas barras, todas las barras, yo las estoy en esta parte inicial, porque aún no sé si están a tracción o compresión, pero en esta parte inicial estoy indicando que estas barras están a compresión. Ojo con eso, que eso es muy importante, ¿ya? De antemano yo estoy indicando eso. ¿Puede ser así? Por supuesto. Puede pasar lo contrario, que alguna de las barras esté a tracción también. Pero en este caso yo estoy suponiendo, haciendo esa hipótesis, que mis barras todas están a compresión. Si una de ellas sale a tracción, quiere decir que en los cálculos, cuando resolvamos esta estructura, triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3 tienen que ser positivas para que todas me indiquen que está a compresión, ¿okay? Porque así lo estoy indicando al inicio, ¿okay? Si alguna de ellas me sale negativa, quiere decir que está en sentido contrario o es lo opuesto a lo que yo indiqué al inicio. Si yo al inicio estoy indicando que todas las barras están a compresión, y si una de ellas me sale negativa, quiere decir que una de ellas está a tracción, ¿ok? Eso quiere decir, ¿está bien? Entonces, vamos a ver. Ya sabemos esto, ¿no? Las deformaciones axiales de cada una de esas barras. ¿Qué más? Vamos a trabajar con la geometría. Por ejemplo, miren. Vamos a trabajar con los ángulos, ¿ok? Vamos a colocar por acá los ángulos. Sabemos que este ángulo es alfa, ¿ok? Sabemos que todo este ángulo es beta, por tanto esto sería beta menos alfa, ¿ok? Y sabemos que todo este ángulo es teta, por lo tanto esto sería teta menos beta. Listo, ya está. ¿Qué más? Ya sabemos que estas longitudes, ¿no? Triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Por lo tanto, podemos hacer algunas semejanzas o algunas razones trigonométricas para calcular algunas longitudes también. Por ejemplo, lo siguiente. Vamos a calcular algunas longitudes. Por ejemplo, miren, esta longitud A5. ¿Okay? A5, recuerden que este ángulo es teta menos alfa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es teta. Si acá tengo alfa, entonces para ese triángulo sería teta menos alfa. Es decir, estoy trabajando, recuerden, voy a colocarlo por acá, con este triángulo, ¿ok? Estoy trabajando con ese triángulo, ¿está bien? Donde A5 sería triángulo 1 secante de teta menos alfa, ¿no? Esto recuerden que es triángulo 1, ¿ok? Eso es dato. Ya sabemos cuánto es. Mejor dicho, sabemos que eso es triángulo 1. Digamos, el valor numérico aún no lo sabemos, pero eso es lo que vamos a calcular, ¿ok? Bien, ¿está? Luego, otro valor, por ejemplo, AA6, ¿no? AA6, que sería esta longitud, AA6, y lo vamos a calcular con respecto a este triángulo, al triángulo que estoy sombreando ahora mismo. ¿Está bien? Ahí está. De ese triángulo de color celeste calculamos AA6. Acá tengo teta menos beta. Y ya sé que AA2, ¿ok?, es la deformación axial, triángulo 2. Por lo tanto, simplemente sería triángulo 2 por secante de teta menos beta. Listo. Ya está. ¿Ok? Entonces, con esto podría calcular yo el valor de AA5, ¿no? En este caso, estaríamos hablando de esta longitud. Lo voy a churar, ¿ok? A5, A6. Entonces esto sería AA6, ¿ok? Todo AA6 menos AA5, ¿no? Y son los valores que ya hemos calculado. Por lo tanto sería ese valor, pues, ¿no? Esto que estamos indicando por acá, ¿ok? Ya está. Bastante sencillo, ¿no? Ahora vamos a calcular, por ejemplo, esto, ¿no? A3, A6. A3, A6 no es más que A3, o sea, el total, ¿ok? El total. A3 ya sabemos que es triángulo 3. Menos A6, que ya sabemos cuánto es, ¿no? Por tanto, esta sería la expresión, ¿okay? Ya tengo otra longitud por ahí. ¿Está bien? Ya tengo A3, A6. Por ejemplo, otros ángulos por acá
por, digamos, ángulos opuestos, ¿no? Esto también sería, por ejemplo, teta menos beta. Y con eso yo podría obtener también esta longitud que ustedes ven por acá, A'(A6), ¿correcto? Esta longitud también ya la podría calcular. A'(A6). ¿Cómo calculo eso? Simplemente, si ya tengo A3A6, bueno, simplemente por una razón trigonométrica que en este caso sería cosecante, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa, tenemos este valor. Por tanto, ya tendríamos también la siguiente longitud, ¿verdad? Que sería A'(A6), sería este valor. Lo que estoy haciendo ahora, estoy enfocándome en este triángulo. Miren, quiero que vean por acá. Ese triángulo es el triángulo de mi interés. ¿Por qué? Porque puedo aplicar en ese triángulo, por ejemplo, algunas relaciones como la ley de senos, pero digamos me faltarían algunos ángulos, ¿no? En este caso, vamos a indicar este ángulo, ¿cuánto sería? Ya saben que es simplemente este ángulo que está por acá. Sería teta menos beta. Y este ángulo, ¿cuánto sería? Simplemente, pues, en este caso, todo el ángulo ya sabemos que es teta menos alfa, ¿ok? Entonces, esto sería 90 menos teta menos alfa. Si tengo esto, puedo aplicar la ley de senos. ¿Está bien? Para triángulos, en este caso, A5A6 es al seno de este ángulo, así como A'A6 es al seno de este ángulo. ¿Correcto? Y con eso podemos obtener una relación. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. Entonces, en el triángulo A'(A5A6 tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, con eso ya obtengo una relación. Bueno, y acá podemos indicar que sabemos que el seno de 90 menos un ángulo, que va a ser el coseno del ángulo, ¿no? Coseno de teta menos alfa. ¿Okay? Y como ya tenemos A'A6 y tenemos A5A6, simplemente es cuestión de relacionar y multiplicar y obtenemos una expresión o una igualdad. Entonces, si realizamos ese cálculo, ¿está bien? Esto que está por acá, vamos a obtener toda esta expresión. ¿Ok? Yo sé que es un poquito larga, pero simplemente es cuestión de álgebra, ¿no? Multiplicar, dividir y sumar y restar, nada más. ¿Ok? Así que tengo esta igualdad. Vamos a ver de dónde podemos obtener otras ecuaciones, porque si se dan cuenta, tenemos triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Me faltaría, bueno, tendría que tener 3 ecuaciones para yo poder resolver esas ecuaciones en función de los deltas, ¿no? Triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Ya tengo una ecuación, ¿no? O una expresión. Faltarían 2 más. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde obtenemos eso? Sencillo, ¿no? Aún no hemos usado el equilibrio, por ejemplo, en el punto o en el nodo A. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aún no hemos usado esas expresiones. Y si se dan cuenta, ahí están las dos que nos faltan, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, tengo una ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y, tengo otra ecuación. Y con esta sería la tercera. ¿Está bien? Entonces a esta yo lo voy a llamar ecuación número 3. Vamos a ver las dos primeras. Antes de pasar a esas ecuaciones, esas dos primeras que les había indicado, vamos a trabajar con las deformaciones axiales. Ustedes recordarán que las deformaciones axiales se calculan como fuerza por longitud sobre E por A. En este caso voy a indicar, esto va a ser la fuerza 1 por la longitud 1, estamos hablando del elemento 1, ¿no? Sobre el módulo de elasticidad 1 por el área 1. Y así lo mismo para el resto de los elementos, ¿no? F2, L2 sobre E2 por A2. Y el último elemento, F3 por L3 sobre E3 por A3. ¿Okay? Esa es la forma de cómo calcular estas deformaciones axiales. Ahora, lo que ustedes van a poder observar que en realidad lo que me va a interesar va a ser lo siguiente. Va a ser las fuerzas, porque esa la voy a usar en las ecuaciones de equilibrio. Por tanto, ¿cómo calculo yo la fuerza 1? ¿Esto a qué va a ser igual? Simplemente paso a multiplicar, ¿no? Sería E1 por A1 por triángulo 1 sobre L1. ¿Cómo calculamos la fuerza 2? Sería E2 por A2 por triángulo 2 sobre L2. Y la fuerza 3 de la misma manera, ¿no? E3 por A3 por triángulo 3, todo sobre L3. ¿Ya está? ¿Okay? Esa es la forma de calcular estas fuerzas. Ojo, nuevamente recuerden
lo que les había indicado al inicio. Estamos considerando para este ejemplo, para esta primera parte, que todos los elementos están a compresión. Eso es lo que yo estoy considerando. ¿Está bien? Que todos los elementos están a compresión. Si en el cálculo una de esas deformaciones me sale negativa, quiere decir que es lo opuesto a lo que yo indiqué al inicio. ¿Está bien? Si yo al inicio indico que está a compresión, por tanto, si uno me sale negativo, quiere decir que está a tracción. Lo opuesto a la compresión es la tracción. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos al equilibrio. Nuevamente indicarles que recuerden que estamos considerando todas las barras a compresión. Y si con nosotros consideramos que todas las barras están a compresión, por lo tanto las fuerzas en cada barra llegan al nodo. En este caso, el nodo que vamos a trabajar es este nodo. Por lo tanto, las fuerzas tienen que llegar a ese nodo si es que considero que está a compresión. Ojo con eso. Entonces, quiere decir que esta fuerza está así, esta fuerza está así y esta fuerza está más o menos así. ¿Ok? Todas están llegando. Esto sería, vamos a indicarle, la fuerza F1. Esto es la fuerza F2. Así lo hemos nombrado anteriormente, ¿verdad? Y la fuerza F3. Y simplemente es cuestión de hacer equilibrio. Hacemos equilibrio en el eje X. Sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos que hay que descomponer F1, F2 y F3. Pero como ya sabemos los ángulos, es bastante sencillo, ¿no? Si es la fuerza horizontal, sería simplemente F1 por el coseno de alfa más F2 por el coseno de beta más F3 por el coseno de teta. Y todas esas descomposiciones, ¿no? Esas fuerzas horizontales van, si se dan cuenta, todas van hacia la derecha. Y la fuerza que tengo acá, Fx, también va hacia la derecha. Por lo tanto, va a ser igual o más, si gustan ustedes, más F3 igual a 0. Luego, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Lo mismo, hay que descomponer F1, F2 y F3. Pero como ya sabemos los ángulos, sabemos que esa descomposición vertical sería F1 por el seno de alfa más F2 por el seno de beta más F3 por el seno de teta. Y esto, todas esas descomposiciones o esas componentes van hacia arriba, ¿verdad? Y la fuerza vertical acá va hacia abajo, por lo tanto va a ser igual a esa fuerza Fy. Disculpen, acá sería Fx, en esta primera parte no lo había indicado, sería Fx, ¿ok? Y listo. Entonces con eso yo obtengo otras expresiones. Entonces con esto sería suficiente para yo poder calcular digamos mis valores. En este caso triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Pero es más, vamos a ahondar un poquito más en esto para tenerlo bastante claro. Miren, por lo tanto, si reemplazamos los valores de F1, F2 y F3, obtenemos lo siguiente, ¿no? Esta primera ecuación, vamos a llamarle a esto ecuación 1, y luego obtenemos para la sumatoria de fuerzas en Y esta segunda ecuación. ¿Okay? A esto vamos a llamarlo ecuación 2. Y la ecuación 3 ya la habíamos calculado anteriormente. Y bien, entonces estas son las ecuaciones, ya las he ordenado, ¿sí? Y esto, lo que yo he hecho, por ejemplo, para este caso, para este ejemplo, es colocarlo todo en una hoja de cálculo para yo poder colocar o variar los valores. En este caso, por ejemplo, E1, A1 y Fx y Fy. Así que si yo esto lo puedo hacer genérico, bacán, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo variar para cualquier tipo de valor que yo quiera y el cálculo siempre me va a resultar de forma automática. ¿Está bien? Entonces eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, si colocamos esto en un Excel, que es lo que he calculado ahora, ¿no? Acá está cada una de las ecuaciones, son 3 ecuaciones. Y por acá yo les indiqué, por ejemplo, el nodo A, B, C, D, porque son 4 nodos, ¿está bien? Y estos son los valores que hay que colocar, pues, ¿no? ¿Qué nodos tengo para este ejemplo? En A, B, C y D tengo estos pares ordenados. Simplemente hay que colocar, teniendo en cuenta esta configuración del sistema XY, ¿no? Del plano cartesiano XY o de los ejes. Luego, ¿qué más hay que colocar? Pues, bueno, automáticamente esto sabemos que es AB, AC, AD.
La longitud también es de forma automática, simplemente la raíz cuadrada de las variaciones de los x y de los y. Eso es muy sencillo de calcular. Ahí está la expresión. Pitágoras nada más, ¿ok? Luego lo que sí vamos a ingresar son los valores del módulo de elasticidad, obviamente, y del área de la sección transversal. Por ejemplo, si en este caso en particular yo quiero indicar que todo es acero, yo quiero indicar que todas son barras de acero, simplemente le coloco el módulo de elasticidad del acero. Y acá estoy considerando solamente las unidades de tonelada fuerza metro. Yo, ustedes si quieren colocar otras unidades simplemente lo varían y ya está, ¿ok? Ya está. En este caso el módulo de elasticidad 2 por 10 a la séptima tonelada fuerza metro cuadrado, y este es el área. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero modificar el área? Quiero colocar, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 4. En este caso estaríamos hablando de 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Simplemente lo modifico. Y si quiero que todas mis barras tengan la misma sección transversal, simplemente lo copio. Y ya está, ¿ok? Cada barra tiene esos valores. ¿Está bien? Y los ángulos también son de forma automática, ¿no? Ya sabemos que acá tengo para la barra 1 tengo el ángulo alfa, para la barra 2 el ángulo beta y para la barra 3 el ángulo teta, ¿no? En el esquema en el cálculo manual que hicimos está contemplado eso. Y acá tengo la ecuación 1. Obviamente esto lo trabajo como matriz, ¿no? Es más sencillo. Esto sería el primer coeficiente, segundo coeficiente y tercer coeficiente. Y este sería el valor igual a menos fx. Acá está, ¿no? Menos 3. Recuerden, acá estamos colocando el valor de la carga, que sería 3. ¿Ok? Luego la ecuación 2, fy igual a fy. Fy, ¿cuánto es 2? Acá está, 2, ¿no? Acá está otra vez la ecuación. Y la ecuación 3 sería toda esta ecuación grande que tenemos por acá, ¿no? Para, bueno, triángulo 1 sería 1 nada más, es por eso que he colocado 1 acá, ¿sí? Y para el resto sí sería estas expresiones que tenemos que nosotros que calcular, pero ya está calculado por acá, ¿no? Coseno, seno, etcétera, ¿ok? Por acá también, y esto es igual a 0, ¿no? Miren, esto es igual a 0. Y haciendo eso, pues obtenemos estos valores de los deltas o las deformaciones axiales de cada barra, ¿ok? Ahora, nuevamente, aunque les parezca un poco aburrido lo que les voy a indicar o repetitivo, nosotros al inicio, para nuestro ejemplo, hemos considerado que cada elemento se va a comprimir. Así lo hemos considerado al inicio. Y está bien, no está mal eso, está bien suponer algo. Ahora, en el cálculo, las matemáticas nos pueden refutar eso, nos pueden decir que está mal o está bien. En este caso, si en el cálculo estos deltas, alguno de ellos es negativo, quiere decir que ese valor no está a compresión, sino está a tracción. Porque el valor negativo no siempre indica que está a compresión. ¿Correcto? No siempre indica que está a compresión. Esto es muy importante. El valor negativo me indica que es el opuesto del que yo supuse al inicio. Al inicio he supuesto que cada elemento está a compresión. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, delta 1 me sale negativo. ¿Está bien? No quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir que es lo opuesto de lo que yo indiqué. Yo indiqué al inicio que delta 1 o la barra 1 está a compresión. No, mentira, no está a compresión, está a tracción. ¿Cuánto se tracciona? Este valor. 3.32 por 10 a la menos 3, que en este caso sería 3.32 milímetros. Y el resto, como es positivo, me da la razón, me diga que sí está realmente a compresión como yo supuse al inicio. ¿Está bien? Eso quiere decir que delta 2 y delta 3 sí están a compresión. ¿Ok? Ahora, F1, F2, F3, bastante sencillo de calcular, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces ya tenemos las fuerzas en cada uno de esos elementos. Eso quiere decir que F1 está a tracción, ojo, está a tracción, y F2 y F3 van a estar a compresión. Ahora, ¿qué más? Una vez que hemos obtenido eso, ¿cómo calculamos el valor de X y Y? En este caso, X y Y, ¿qué vienen a hacer? Simplemente vienen a ser el desplazamiento del punto A. O sea, cuánto se desplaza en X y cuánto se desplaza en Y. Eso quiere decir el valor de X e Y. Nuevamente tenemos que ir al esquema de las deformaciones para el cálculo de estos desplazamientos. Ahora, para el desplazamiento del punto A, es decir, la posición final A', vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos esto, ¿no? Esto es X, esto es Y. Y eso es lo que vamos a calcular. Ahora, vamos a ver algunos ángulos. Por ejemplo, este ángulo. Vamos a ver, por ejemplo, este ángulo. ¿Está bien? Ese ángulo, si ustedes se dan cuenta, si yo hago esto, ¿está bien? Yo sé que todo esto, ¿cuánto es? Eso es teta, ¿no? El ángulo de la tercera barra, teta. Esto es 90 menos teta, acá tengo 90, acá tengo, por tanto tengo teta. Recuerden que el valor de A3, A6, eso ya se calculó
¿verdad? En la primera parte. Así que simplemente yo puedo calcular, por ejemplo, A'(A3) sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que está en la parte inferior de este triángulo. ¿Sí? Por lo tanto, ese valor sería simplemente A3, A6 por el cotangente, ¿no? Por la cotangente del ángulo que es teta menos beta. Por ejemplo, esta longitud simplemente es esta otra longitud, la hipotenusa, ¿no? Este sería el coseno, ¿ok? En este caso el ángulo sería beta. Entonces sería A2, que es el triángulo 2. El triángulo 2 por el coseno de beta. ¿Ya está? Luego también puedo calcular digamos, de todo esto puedo calcular ya esta pequeña parte, esta pequeña porción. Y simplemente la diferencia, ¿no? De todo esto, miren, este triángulo es el correspondiente al delta 3. Resto esto menos el coseno de todo esto, ¿ok? Para obtener este valor. Esto sería triángulo 2 coseno de beta menos triángulo 3 coseno de teta. ¿Está bien? Y luego podemos calcular, por ejemplo, el valor. Bueno, podemos calcular toda esta longitud. También se puede, miren. Esa longitud total corresponde pues nuevamente al triángulo grande del delta 3. Simplemente es delta 3 por el seno del ángulo. En este caso el ángulo es teta. Y listo. Ya tengo esta longitud. Por tanto, por diferencia puedo calcular yo esta otra longitud. Esta longitud sería simplemente la longitud total, que es y menos triángulo 3 seno de teta. Por tanto, esta longitud, simplemente por diferencia, esta longitud que estoy indicando por acá, sería simplemente triángulo 3 coseno de teta más x. Y solamente me voy a fijar en este triángulo. ¿Ok? Si me fijo en ese triángulo, simplemente obtenemos lo siguiente. Primero, por ejemplo, seno de teta es igual al cateto opuesto, en este caso es triángulo 3 coseno de teta más x, todo sobre la hipotenusa, que es A'(A3). Y listo, ya está. ¿Cómo calculo coseno de teta? Lo mismo, cateto opuesto, que en este caso es y menos triángulo 3 seno de teta, todo sobre la hipotenusa, que es la misma, ¿no? A'(A3). Y con estas expresiones recién puedo calcular yo el valor de x e y. Simplemente es cuestión de que ustedes reemplacen, ¿ok? Bueno, operen un poquito esto para obtener x e y, porque ya sabemos cuánto es teta, sabemos cuánto es triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, etc. Así que tenemos todos los valores simplemente para reemplazar y calcular el valor de x y el valor de y, que sería el desplazamiento tanto en x como en y del punto A, debido, bueno, a esas cargas que están actuando en ese punto. ¿Ok? En este caso ya lo he calculado y pues me resultan estos valores, ¿no? Estos son los desplazamientos para ese punto. ¿Ok? En este caso, en x positivo y en y positivo me indica que son los desplazamientos como yo los indiqué al inicio. X a la derecha y y hacia abajo. Si uno de ellos me hubiese salido negativo, quiere decir que va en sentido contrario al que yo indiqué al inicio. Ya les comenté, como el caso de las deformaciones axiales. ¿Está bien? Ahora, estos cálculos que hemos realizado, podemos comprobarlos o podemos compararlos con los que nos brindan, por ejemplo, algunas aplicaciones móviles. En este caso, esta es una aplicación móvil que yo suelo usar bastante en los cursos y también en los videos. Esta aplicación está para Android, no estoy seguro si está para iOS disponible, pero para Android sí, es la que yo uso, que es SWFEA 2D Frame. Es una muy buena aplicación. En este caso he modelado la estructura que hemos analizado, ¿no? Acá está la carga vertical de 2 toneladas fuerza. En este caso estoy colocando Newton, pero para mí Newton es una tonelada fuerza, eso es lo que yo estoy indicando. Eso, si gusta, ya lo podemos calcular, lo podemos comentar en otro video. Dejen en los comentarios si es que les gustaría saber cómo vamos más o menos usar este tipo de aplicaciones, aunque ya tengo un video, pero podríamos hacer algunos otros videos adicionales, ¿no? Y adicionalmente, pues este elemento, ahí tenemos por ejemplo la barra que estamos usando, ¿no?
2 por 10 a la séptima para el módulo de elasticidad, y el área pues 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿ok? La inercia en este caso no lo vamos a usar, ¿por qué? Porque si se trata de un elemento que es biarticulado o barra, no trabaja a flexión, solamente a tracción o compresión, nada más. Este valor puede ser cualquiera y no pasa nada. Y ya está, entonces con esto podemos obtener las fuerzas en cada barra, que son las mismas que nosotros hemos obtenido en el cálculo manual, ¿no? La fuerza en la barra 1 menos 5.568, recuerden, ese negativo no significa compresión, sino significa al revés, tracción, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Y entonces acá pueden observar, esta está a tracción y las demás están a compresión, ¿no? 1.262 y 4038 es lo que tenemos, ¿no? 1.262 y 4038. Y acá está el desplazamiento del nodo. Bien, si le damos clic a ese punto, ¿okay? En este caso sería el punto 2, que para nosotros es el punto o el nodo A, obtenemos los desplazamientos. Miren, 8061 milímetros y 631 milímetros, ¿no? X de X significa positivo a la derecha y negativo significa que va hacia abajo. Y es justamente lo que nosotros hemos calculado, ¿ven? 8061, bueno, 06 y 631 milímetros. ¿Está bien? Entonces son los mismos resultados, obviamente porque el cálculo es el correcto. Bien, espero que les haya gustado este video. Recuerden, cualquier consulta dejarlo en los comentarios. Si gustan ustedes algún video sobre esta aplicación móvil, que yo uso mucho también, lo pueden dejar para poder hacer un video en específico sobre esa aplicación. Alguna consulta con respecto al ejemplo este que hemos realizado, también con mucho gusto estaremos respondiendo. Y nada, nuevamente espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente presentación. Chao.